Saludamos en nuestros estudios de Nueva York a Jim DeFelice. Él es el autor de American Sniper, la biografía de Chris Kyle, la biografía literaria que inspiró la cinta del director Clint Eastwood. Él le ayudó a Chris Kyle a escribir este texto. Señor DeFelice, bienvenido a Planeta Gente. Es un placer que nos acompañe en nuestros estudios. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, thank you very much. Gracias, muchas gracias. Bueno, señor DeFelice, primero que todo, ¿quedó satisfecho con la película? ¿La vio? ¿Le gustó? ¿Cree que le faltó algo de lo que está incluido en el libro? Ver la película por primera vez fue muy emotivo. Fue algo que sucedía de acuerdo con lo que había en el libro. No solamente vi mi libro en una forma diferente, sino que estaba viendo el trabajo de un buen amigo mío que infortunadamente terminó en tragedia. La primera vez, debo decir, en que vi la película fue muy emotivo. Fue difícil ver a través de las escenas de la película, pero he visto la película diferentes veces desde entonces y cada vez es mejor. Bradley Cooper, la actuación es simplemente fantástica. Él tomó la idea de Chris Kyle y Sarah Miller, que interpreta a la esposa de el francotirador, también hace un trabajo grandioso. Es una película grandiosa y obviamente será algo diferente del libro porque solamente dura 2 horas la película y el libro tiene 110 páginas, pero creo que realmente atraparon la esencia de esas dos personas de manera muy precisa y de una forma muy entretenida y positiva. ¿Quién era realmente Chris Kyle? ¿Quién fue ese hombre que usted conoció, que usted tuvo la oportunidad de entrevistar muchas veces? ¿Y qué tan, ya nos ha dicho que la actuación de Bradley Cooper es soberbia, por supuesto, le hizo merecedor a una nominación al premio Oscar a Mejor Actor, pero ¿qué tan veraz es esa interpretación? ¿Qué tanto hay realmente de Chris Kyle ahí? Bueno, Chris fue el máximo sello. Cuando hablo, lo que quiero decir es, él fue un soldado, un marín excelente, fue grandioso en lo que hacía. Él era uno de los mejores francotiradores, aunque él diría que no era el mejor, pero él era mucho más que eso. Pero la otra parte de Chris Kyle es que él era un hombre familiar, un hombre de familia. Él terminó, de hecho, dando su carrera como marín, y como amigo, él era un hombre en el que tú podías contar en cualquier situación. Yo vivía en Nueva York y Chris vivía en Texas. Hace algunos años atrás, nosotros estuvimos en un huracán aquí y la primera persona de la que recibí una llamada desde el día de la tormenta fue de Chris Kyle, preguntándome si necesitaba ayuda. Y yo sabía que si decía que sí, él habría dado lo que sea que yo necesitara. Él hubiera manejado miles de millas para ayudarme. Y ese es el tipo de sujeto del que estoy hablando. Ya que usted habla de Chris Kyle como un hombre de familia y ha mencionado también ese papel dentro de la película, es muy importante para la historia cinematográfica su esposa. ¿Qué tan importante era realmente y qué tanta incidencia tuvo ella, no solo en la vida, sino en el proceso de armar este libro y posteriormente la película? Es una pregunta excelente. Yo creo que, primero que todo, para su vida, ella lo complementaba, y algunas veces eso puede sonar romántico o quizá incluso trivial, pero ellos tuvieron un matrimonio realmente fuerte. Ellos tenían altos y bajos, pero cada vez que las cosas estaban mal o que Chris necesitaba apoyo, él estaba allá.
Para mí, una de las cosas que yo quería hacer en ayudar a contar la historia de Chris era tener la historia de la familia que estuvo en el hogar durante la guerra y contarle a las personas lo que las familias pasan cuando sus miembros se van. Y por supuesto, debo decir que Taya, la esposa de Chris, era un poco reluente al principio. Ella decía, ¿por qué querrían las personas saber lo que yo hice? Yo simplemente soy una ama de casa, soy una madre. Y Chris dijo, no, eso es lo que es importante. Y fue realmente Chris quien la convenció de estar en el libro. Y creo que una de las razones reales por el éxito del libro, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, fue la voz de Taya. Y he visto cuando firmamos libros, he sido muy afortunado de estar con Chris y Taya. Hombres y mujeres vendrían a ellos a agradecerles por todo lo que ellos hicieron, y es una historia que no escuchamos con frecuencia. Y nosotros no pensamos en el sacrificio porque hay familias, están las esposas, están los esposos y los niños. Estoy muy orgulloso de poderles ayudar. Sí, hacia allá voy porque tenemos entendido que usted está ya trabajando la versión o la parte de Taya de toda esta historia. Aquí hay dos historias, la del gran francotirador, la del hombre que es considerado como un héroe americano que va a combatir una guerra y termina siendo el más letal francotirador de toda la historia del ejército de los Estados Unidos, y la historia de ese hombre con su familia, de cómo su familia tiene que ayudarle a lidiar con sus propios demonios y con los fantasmas de esa misma guerra, y también con sus deseos de ayudar a su país y de ayudar a sus compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre esa versión de la historia de Chris Kyle y la versión de la historia de Taya? ¿Qué tan difícil fue para ella enfrentarse a esa guerra a pesar de que ella se quedó a la distancia, muy lejos de donde ocurrían los combates? Esa, ¿sabes? Es una pregunta muy buena. Taya y yo trabajamos en contar su historia y recogimos la historia de Chris cuando salió el libro. Es algo del éxito que él tenía, que él experimentó por el libro, y algún trabajo que él hizo con veteranos en discapacidad, en situación de estrés postraumático. Y la historia de Taya no solamente es su historia, sino también la historia que va a través de cómo ayuda a su esposo, a los veteranos, y también viviendo a través de una tragedia increíble como fue su asesinato y el asesinato de su amigo Chad Littlefield y el amigo también de Taya. Y queríamos contar esa historia extremadamente emotiva, obviamente, pero también muy inspiradora. Ella es una mujer increíblemente fuerte, no una súper chica, tiene dificultades, tiene momentos difíciles, pero al final de todo, por muchas razones, por su fe, también por sus hijos, ella no solamente ha tratado de sobrevivir, ha logrado sobrevivir, sino ha continuado con un sueño que ella y Chris comparten, de ayudar a otros que han salido de las guerras y ayudarles a sus matrimonios en lo que llamamos respuestas primarias de bomberos, de policías, gente que trabajan en ambulancias, todas personas que están en situación de estrés. Así que con su trabajo caritativo y su fundación que empezó con Chris, creo que el legado de Chris va a continuar positivamente hacia el futuro. Señor De Felice, lo invito por favor para que compartamos con nuestros televidentes un aparte de American Sniper de la película antes de realizarle mi siguiente pregunta. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy.
arms aren't swinging. She's carrying something. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You said a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the ROV. Your call. Man, they fry you if you're wrong. They send your ass to Leavenworth. Yes. Fuck, that was gnarly. Es una escena muy fuerte, es tal vez la escena más fuerte de la película, en la que Chris Kyle da de baja a un niño que porta una granada con la cual va a atacar a los comandos del ejército de los Estados Unidos que están en plena misión. Quiero preguntarle acerca de esos fantasmas y esos rastros psicológicos que dejaron este tipo de experiencias en este hombre, porque de centenares de muertes que tuvo, más de alguna le debió haber provocado dolor, le debió haber provocado dudas, la debió haber perseguido una vez ha terminado el conflicto y una vez está de regreso en casa. ¿Cómo hace usted como escritor para abordar esta historia y editar de alguna forma u otra todo su contenido cuando sabe que viene de una persona que está afectada psicológica y emocionalmente por lo que ha vivido recientemente? Bueno, yo creo que, sabes, es difícil explicar cómo precisamente lo hago, porque, sabes, invertimos mucho tiempo juntos, estaba escuchando lo que él decía, hablaba y hablaba durante horas. Cuando nosotros estábamos trabajando en el libro, Chris, de hecho, solamente estuvo de regreso por un año aproximadamente. Y Chris contuvo mucho sus emociones, aunque sabía que él estaba procesando cosas, él aún estaba lidiando con los asuntos de la guerra. En principio no entendía cuán difícil algunas de estas cosas serían de recordar. Él, lo que le molestaba no era, de hecho, estar en la guerra como los hombres que sirvieron con él y que fueron seriamente heridos en la guerra. Uno murió, fue herido en Ramadi, y otro fue herido y murió en una situación de complicaciones durante una operación. Chris realmente, él sintió la pérdida de esos dos hombres cada día. Él sintió que él debió protegerlos y que él debió haber hecho más para salvarlos, ¿sabes? Nosotros, él era el que era responsable de las muertes, pero esas muertes realmente lo incomodaron, lo molestaban, porque esas eran las cosas que quizá se entramaron en él. Y nosotros tratamos de ayudarlos y tratar de honrar a esos dos sujetos en el libro. No podemos recomponer sus vidas, pero el que otras personas escuchen su historia y piensen en esos dos hombres que quedaron atrás, quizá nosotros podríamos honrarlos de manera apropiada. Más allá de las controversias que ha generado la película y por ende el libro, entre quienes la ven como una celebración del guerrerismo y el afán bélico de los Estados Unidos, o quienes la ven realmente como la crítica y la historia de un hombre que tiene que enfrentar sus propios demonios después de haber sido exitoso, entre comillas, en el campo de batalla. Hay varias controversias que han sucedido en el libro y hay algunas personas que han puesto en tela de juicio lo que se ha dicho, en particular por un capítulo que tuvo que ser retirado del libro tras una demanda por difamación. El capítulo se llama Punching Out Screwface, algo así como pegándole un puño a Screwface. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos un poco acerca de este litigio que ha marcado un poco también esta historia.
Bueno, sabes, ciertamente hay mucha controversia cuando el libro salió por primera vez y también cuando salió la película. Hay muchas controversias, para ser honesto. Es realmente sobre la guerra, muchas de esas controversias. Debe haber un debate sobre la guerra. La guerra no es algo en lo que debamos involucrarnos de manera ligera. Nosotros debemos... Bueno, la guerra apesta y debemos evadirla. Una vez que la guerra se convierte en algo necesario, entonces creo que debemos respetar a los hombres y a las mujeres que están combatiendo en esa guerra. Y sabes, yo trato de separar la controversia, sabes, la controversia sobre la guerra aquí y la controversia en que alguien está reaccionando a lo que hay en el libro. En Estados Unidos nosotros creemos que debe ser capaz de hablar y cada cual tiene su propio derecho. Espero que las personas que critican ya sea el libro o la película, al menos critiquen algo que de hecho ellos leyeron, que de hecho ellos vieron. Hay personas que infortunadamente critican, pero es lo que sucede en estos días con Internet más que cualquier otra cosa. Así que creo que si lees el libro, entonces entenderás qué es ser un combatiente en la guerra. Si ves la película, llegarás a las mismas conclusiones. El final de esta historia, sin llegar al punto máximo final, sino hacia el final de esta historia, vemos a un Chris Kyle que logra superar sus propios demonios o tal vez convivir con ellos mediante la ayuda a compañeros o a otros soldados que estuvieron en combate y que han llegado con problemas, bien sea físicos o mentales. ¿Qué tan importante fue esto como proceso, como terapia para él volverse a adaptar a una sociedad en la cual él se sentía un poco perdido, porque realmente no era mucho lo que él podía hacer por esa sociedad americana que él tanto amaba? Creo que en el caso de Chris fue una persona que entregaba mucho y protegía mucho. Esa era la personalidad. Y en el caso de Chris, ayudar a las personas era realmente lo que él quería hacer. Él encontró que incluso antes de que saliera el libro, él encontró personas abiertas, no solamente que los ayudaron, sino que lo ayudaron a él a sentir que él estaba haciendo lo correcto. Era más como si él finalmente, como si él fuera capaz de ser su esencia. Creo que muchos amigos, después de que él muriera, hablaban sobre lo que era cuando estaban en la escuela, en la secundaria, y él era de la misma forma en que fue después. Siempre estaba tratando de proteger al chico pequeño y proteger a otras personas. Y creo que es una lección para todos nosotros. Creo que cuando nosotros superamos nuestros propios problemas, nuestras propias envidias, y ayudamos a otras personas, entonces no solo ayudamos que el mundo sea un mejor lugar, sino que también empezamos a hacer nuestras vidas mucho mejores. Y creo que si tuviera que sacar una lección de la vida de Chris Kyle, no sería sobre guerra, sería sobre ayudar a las personas. Y trato de aportar esa lección en mi vida cada día. Hay una escena de la película que pasa casi que desapercibida. Es una escena al comienzo en la cual el padre le da unas instrucciones y prácticamente muestra cómo desde ahí, desde ese entorno familiar de Chris Kyle, se forja ese afán del que usted nos habla por proteger a sus personas. ¿Qué tan importante fueron los padres de Chris Kyle en su vida, en su crianza, en lo que él se convirtió como hombre? Sí, sus padres fueron muy importantes. Él amaba a sus padres y, ¿sabes? Había una relación especial entre algunos padres e hijos. Definitivamente estaba ahí. También con su hermano, a propósito. Su padre
Es un sujeto muy agradable y también lo es su madre. Ambos sufren mucho con la pérdida de Chris. Creo que, bueno, la película solo muestra una pequeña escena ahí, pero es imposible sobreestimar qué tan importante es la influencia de su padre y su madre en lo que fue su crianza. Anoche un juez de Texas condenó al ex-marine Eddie Ruth por el asesinato de Chris Kyle y de su amigo Chad Littlefield el 2 de febrero de 2013. Tras un proceso de 2 semanas, el jurado, conformado por 10 mujeres y 2 hombres en Texas, declararon culpable al hombre que prestó servicio en la guerra de Irak. La defensa, por su parte, intentaba demostrar que Ruth tuvo daño psicológico por la guerra y que sufría de esquizofrenia y estrés postraumático que le provocaron delirios el día del crimen. Kyle se dedicaba a ayudar a veteranos de guerra que sufrían problemas mentales y fue en un campo de tiro donde precisamente perdió la vida. Kyle es reconocido como, lo hemos dicho, el francotirador más letal de la historia del ejército de los Estados Unidos. 160 muertes han sido confirmadas por parte de las autoridades estadounidenses, aunque él siempre aseguró que fueron más de 250. Señor DeFelice, le invito por favor a que oigamos el veredicto que el juez profirió anoche en Texas. Nosotros, el jurado, hemos encontrado al defendido Eddie Ray Roth culpable por el asesinato del cual ha sido acusado. El veredicto está firmado por M. Stafford, vocero del jurado. Pueden sentarse. Habiendo recibido y aceptado el veredicto del jurado en este asunto, por estatuto ahora impondré sentencia. Confinamiento de por vida en el Departamento de Justicia Criminal de Texas sin la posibilidad de libertad condicional. Ese es el veredicto de esta corte y ahora haré juicios al respecto. Podrán sentarse otra vez. Señor DeFelice, ¿cómo recibe usted esta noticia? Cadena perpetua para el asesino de Chris Kyle. Bueno, yo estoy muy contento de que la justicia haya sido impartida. Es un veredicto justo. Estoy contento de que el veredicto haya salido de manera rápida. Creo que todos nos damos cuenta de que incluso un veredicto culpable como lo hemos tenido no reemplazará al hombre ni a los 2 hombres, Chad ni a Chris, que murieron. Sabes, está en nosotros ahora tratar de hacer lo que ellos estaban haciendo. Chad era un sujeto silencioso, un hombre de familia, nada extrovertido, pero muy sólido. Un amigo grandioso, alguien en el que podías confiar. Y Chris siempre estaba tratando de ayudar a otras personas. Y creo que entre ellos realmente son muy buenos ejemplos para nosotros de ser, sabes, buenos amigos y apoyar a nuestros amigos y a nuestras familias y ayudar a otros. Sabes, es lo que realmente creo, es la forma de sentir lo que ellos han dejado atrás. Sin conocer los detalles del juicio, me atrevo a hacerle la siguiente pregunta. De la misma forma en que Chris llegó con sus propios demonios, con sus propios problemas, con sus propias situaciones que lo afectaron psicológica y emocionalmente, el hombre que ayer fue declarado culpable del homicidio de Chris es una persona que también tenía sus problemas y que también tenía sus propios demonios. De alguna forma u otra, estos demonios ganaron la lucha, situación que no sucedió en el caso de Chris. De la misma forma en que Chris se redimió, ¿no cree usted que debería haber alguna otra? La pregunta va a lo siguiente: ¿cree que esta condena está siendo así de severa porque se trata de Chris Kyle, un hombre reconocido aún más después del éxito de la película, o que si hubiera sido una persona del común, una persona con menos nombre, esta persona, este soldado que lo asesinó, tendría una pena un poco menos severa y se tendría en cuenta un poco más los alegatos de sus condiciones mentales? Bueno, primero, el jurado encontró que el asesino estaba
en sano juicio, ciertamente para entender lo correcto de lo equivocado, y sus acciones claramente demostraron que él conocía lo correcto y lo equivocado, y que él asesinó, si usted mira cuidadosamente a lo que hizo y cómo asesinó a estos dos hombres, él los mató a sangre fría y él merece ser llevado a la justicia. Creo que no importa quién era, no importa si asesinaste a alguien famoso como a Chris o como a alguien que no era famoso como Chad, merecían justicia cuando alguien te arrebata la vida, y eso fue lo que sucedió. Así que sí, yo creo que el veredicto sería el mismo sin importar quién fuese el acusado. Y el juicio se acabó hace 2 semanas, hubo mucha evidencia y francamente yo creo que cualquiera que haya sido asesinado en esas circunstancias habría recibido la misma cantidad de justicia. Jim DeFelice, el autor de la biografía o coautor de la autobiografía de Chris Kyle, del American Sniper, cuya historia en el cine estuvo nominada a 6 premios Oscar en la pasada entrega de los galardones de la Academia. Quiero darle las gracias por su tiempo, por los detalles desconocidos que nos contó de la vida de Chris Kyle y, por supuesto, por enfrentarse a ese recuerdo que, cuando se trata de un amigo, de una persona con la que se siente tanta estima, pues puede ser doloroso, mucho más con las noticias que estamos comentando, con esa noticia del veredicto hacia su asesino. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias a ustedes, gracias.